Padre, pues gracias por tu palabra. Continuamos conociéndote. Queremos pedirte que tú nos sigas revelando tu gloria a nosotros en esta noche a través de tu palabra, Señor. Tu palabra nunca regresa vacía. Es increíble, Señor. Y te pedimos que eso también lo hagas esta noche en nuestros corazones. Abre nuestros ojos, nuestros oídos y ayúdanos a ponerlos en ti. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, en capítulo 10 y 11 estamos dentro de la sección de Ezequiel, en la cual está hablando un juicio contra Judá, los judíos en Jerusalén, ¿ok? Y bueno, vamos a ver el capítulo 10 y 11, que es el final de esta sección, y va a empezar a hablar acerca de un suceso tremendo, que es que Dios empieza a abandonar su templo. Entonces, vamos a leer el capítulo 10, dice así. Miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Bueno, a ver, antes de entrar a este tema, ¿de qué está hablando Ezequiel, no? Pues resulta que Dios se le está mostrando a Ezequiel para hablarle acerca de una profecía hacia el pueblo de Judá, con el propósito de derribar todas estas falsas expectativas de que no pasa nada, de que no hay problema, ya nos ha perdonado antes, no va a pasar tampoco ahorita nada. Sin embargo, Dios está profetizando contra su pueblo, ¿ok? A través de Ezequiel. Entonces, dentro de toda esa revelación, está viendo una imagen celestial, Ezequiel. Y esa imagen celestial, en esa sección va a hablar mucho acerca de Jesús, sí, pero más que de Jesús, está hablando aquí de unos seres vivientes que están en el trono celestial junto con Jesús, que ya vimos en el capítulo 1, chécatelo en YouTube, en verdad tienes que escucharlo, porque ahí ampliamos qué es estos seres vivientes, que aquí le llama querubines, pero está viendo Ezequiel a estos seres y está todo asombrado. Entonces imagínate nada más si la gloria de los querubines es impresionante, ¿cómo será la gloria de Jesús, no? Bueno, pero entonces está viendo estos querubines en el verso número 1 y dice que aquí, arriba de los querubines, había como un trono, ¿no? Que tenía apariencia de piedra de zafiro, y te lo vamos a ir explicando. Pero déjame continuar con todo el texto y vamos a explicar esa sección, ¿vale? Verso 2. Y habló el varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. Y los querubines estaban en la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró en las ruedas, y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera el rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera de cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Y cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Ok, toda esta primera sección del capítulo
del capítulo 10, del verso 1 hasta el 17, está hablando de la apariencia de estos seres vivientes, también llamados o identificados aquí como querubines, ¿ok? Entonces, bueno, evidentemente está conociendo esos seres Ezequiel porque no sabe qué son. Más adelante ya va a entender en el verso número 20 que son seres llamados querubines, ¿no? Pero realmente no sabía, está tratando de describir lo que está viendo, ¿no? Pero vamos a entonces a explicar rapidísimo qué es lo que está viendo aquí Ezequiel. Pero está viendo cómo creo que hay como ciertas características interesantes de los querubines que me llaman la atención. Una de ellas es que estaban debajo de un trono. En el capítulo 1 de Ezequiel vimos cómo es el trono del Señor, que está por encima de estos querubines o 4 seres vivientes, que en el capítulo 1, por cierto, dice que son 4, ¿verdad? Y dijimos en aquel pasaje qué significan estos querubines o cuál es la probable interpretación de estos querubines, qué significan. O sea, son seres reales, pero ¿qué significan o qué representan esos 4 querubines? Bueno, hay varias teorías, ¿verdad? Pero yo me inclino por esta que va muy de acuerdo a lo que está diciendo todo el libro de Ezequiel. Parece ser que estos querubines simplemente son representantes de toda la creación delante de Dios. Varios argumentos los dijimos en el capítulo 1, chécatelo en YouTube, pero ahí dijimos que estos seres vivientes tienen la tarea de servir a Dios, están protegiendo el trono, pero también están adorando en el cielo. De hecho, son directores de una adoración celestial, pero también a la vez, cada uno tiene un rostro, bueno, cada uno de ellos tiene 4 caras para empezar. Ahí lo vimos ahorita en el verso número 14, ¿verdad? Y lo explicamos anteriormente. Pero pareciera representantes de la creación de Dios, ¿no? El águila, el rostro de querubín, el rostro de hombre, el rostro de león y del águila, ¿no? Parece ser como representantes de ciertos géneros poderosos en la tierra, ¿no? Incluyendo al ser humano que fue el pináculo de la creación. Y me inclino a pensar que son representantes de la creación porque, pues, si fueran algo más, no estarían haciendo lo que están haciendo, están postrándose delante de Dios. Es como si representaran a toda la creación entera postrándose delante del creador de todas las cosas y le rinden adoración. Pues eso es algo bíblico, porque toda la creación está sujeta ante el creador, ¿no? Entonces me parece como muy viable esta opción, ¿vale? Pero aquí en este capítulo entonces, lo que está mostrando al mostrar esos 4 querubines que eran gloriosos y serviciales y poderosos por debajo del trono del Señor, está mostrando entonces la soberanía total del Señor sobre toda su creación. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido eso que estoy diciendo? Y que todos estos seres, aunque son poderosos, aunque tienen una apariencia así bien gloriosa, todo esto se le somete al Señor. Dios es el soberano total, el Señor es el soberano total, incluso por encima de su creación. Eso también va de acuerdo a algunos salmos, por ejemplo, el Salmo 18, verso número 10. Además, como para tener referencias de que esto ya aparece en otros lados de la Biblia, ¿no? En el Salmo 18:10 dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Es la misma imagen, ¿no? Es como si fueran como carros, ¿no? Como carros vivientes, dice un comentario, pero realmente son seres vivientes que sirven a Dios, ¿no? Para llevarlo de un lugar a otro, por así decirlo, ¿no? Bueno, también en el Salmo 99, verso 1, dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Entonces, más o menos está evocando esa misma imagen que ya de antemano David y los salmistas habían dicho, ¿no? Pero entonces está mostrando a el Señor soberano por sobre todas las cosas, sobre toda su creación en este capítulo de Ezequiel 10, ¿vale? Y bueno, se meten muchos detalles de los querubines, pero en esta ocasión no los voy a repetir
porque ya las vimos, el capítulo número 1, entonces escucha esa prédica para que veas las posibles interpretaciones de todas estas cosas, ¿vale? ¿No? Que son cosas reales, pero representan cosas de parte del Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, pero es lo que está mostrando en este versículo del 1 al 17. Dios es soberano sobre su creación, ¿no? Y toda esta creación con todo su poder se sujeta al gobierno del Señor, a sus planes y a sus instrucciones. Eso es todo lo que vemos en este capítulo. Ahora, en el verso 18 continúa el relato de esta visión que tiene Ezequiel. Dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral. Chécate que esto ya estaba sucediendo desde antes, ¿verdad? Desde el capítulo 9, verso número 3, dice que la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, ¿verdad? Y también en el capítulo 10, verso 4, que acabamos de leer, dice que la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, ¿verdad? Y dice que el atrio se llenó del resplandor de la gloria. Y hablamos la semana pasada de cómo esto implica que Dios está moviéndose del lugar santísimo dentro del templo, pero se está saliendo del lugar santísimo hacia la puerta del templo. Y luego dice que llenó de gloria el atrio interior. Está ahora en el patio de su casa, del templo, ¿verdad? Pero aquí, regresando al verso 18, vuelve a tocar este mismo tema. Dice que se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. ¿Qué va a pasar? Va a moverse, ¿ok? Ahora dice en el verso 19, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿Qué está pasando con Dios? Ahora no solamente se va al atrio interior, sino sale del atrio interior hasta, dice ahí, la puerta oriental, que ya es la salida del templo de Dios. Y eso es bastante fuerte lo que está pasando. Ajá, porque no, o sea, ese templo había sido construido desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Te acuerdas por quién? Por Salomón, Salomón. Y desde que lo construyó Salomón, vemos cómo cuando terminó la construcción, verdaderamente la presencia de Dios entró en el lugar santísimo. Y él habitaba con su pueblo. Y esa era la idea de Dios, habitar con su pueblo. Pero todo el tiempo que estuvo ahí, y todo el tiempo de los reyes y de los jueces y toda esta época, se rebelaron contra Dios y ha llegado un momento decisivo para Dios. Se va del templo. Qué fuerte imagen la que estamos viendo ahorita en este momento. Está saliendo de su casa. Me recuerda lo que hablamos el domingo, ¿no? Mi corazón, una casa para Cristo. Si yo no lo dejo estar en mi casa, o sea, va a dejar de tener comunión conmigo. O sea, como ¿por qué podría estar en comunión conmigo si yo lo considero tan incómodo en mi vida? ¿Me explico? Y ahí va Jesús a la puerta del templo, a la puerta oriental. Y dice en el verso 20, esos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Apenas está como entendiendo esto, ¿no? Y dice el verso 21, cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Regresa otra vez a poner sus ojos ahí en los querubines, pero lo que está sucediendo es que el Señor está saliendo del templo. Uf. Y está fuerte. Está a punto de suceder la tercera deportación babilónica. Y ellos están pensando, no pasa nada. Y Dios está yendo del templo. Entonces, eso es lo que está sucediendo. El soberano de toda la creación, al que toda la creación se le somete, su pueblo no se le somete. Y Él está, entonces, en su soberanía, dejando su templo. Está fuerte. Y en el capítulo 11, vamos a la siguiente sección. En el verso número 1 dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía,
principales del pueblo y me dijo, hijo de hombre. ¿Te acuerdas que así le dice a Ezequiel? Hijo de hombre. Le dice, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros seremos la carne. ¿Qué está mostrándole ahora Dios aquí a Ezequiel? Le está mostrando que sí, todo el pueblo se corrompió, todos abandonaron a Dios, pero aquí hay alguien responsable. Dos gobernantes en especial que Dios saca a la luz. Y dice, uno se llama Hazanías y otro se llama Pelatías, ¿no? Y está diciendo, ellos son los responsables de que todo el pueblo esté diciendo, pensando eso en su corazón. No pasa nada, ¿no? Están diciendo aquí, no, nosotros, o sea, Jerusalén es como una olla y nosotros la carne, o sea, como, digamos así, pues más bien nosotros vamos a suplir las necesidades y todo, ¿no? Pero realmente no está pasando eso, no va a pasar eso, sino más bien Dios está mostrándole a Ezequiel, aquí hay un problema. Ellos no son como lo que el pueblo está necesitando, son un agente de corrupción realmente para el pueblo. Y le está mostrando ahora que va a profetizar contra estos dos hombres. Chécate en el verso número 4. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, o sea, Jerusalén. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Bueno, qué imagen tan intensa aquí. Entonces, Dios le manda a Ezequiel, ¿sabes? Estos son los agentes de corrupción aquí en el templo y en general en todo el pueblo. Al referirse a ellos como principales, no necesariamente diga que son sacerdotes o profetas o algo así. Simplemente puede ser gobernantes, ¿no? Porque la vez pasada vimos que también los gobernantes participaban de la corrupción del pueblo. Como sea, eran personas responsables que no asumieron sus responsabilidades, ¿no? Y desviaron al pueblo y lo llevaron a la perversidad. Ahora, le dice Ezequiel, vas a ir con ellos y les vas a decir, ¿sabes qué? Voy a juzgarlos. Tú no vas a suplir al pueblo nada, tú no vas a solucionar los problemas al pueblo, no, ¿sabes qué? A ti también te voy a juzgar, ¿no? Y dice, ¿quieres saber si hay una carne, sabes quiénes van a ser? Tu pueblo. Todos van a morir, ¿no? Y Jerusalén va a ser como una olla hirviendo. Entonces, sí le está mostrando más bien que la forma en que ellos pensaban era muy soberbia porque pensaban que ellos eran como una especie como de salvadores o algo así. Y es como, no, van a ser juzgados también y toda Jerusalén junto con ellos, ¿no? Entonces, eso pasó. Y al final resulta que aparece esta sección en donde muestra que cuando estaba profetizando hacia ellos, uno de ellos dos, llamado Pelatías, murió. Cayó muerto. Me recuerda a Hechos capítulo 5, ¿te acuerdas? De Ananías y Zafira. Y cómo de repente estaba hablando Pedro con ellos y uno de repente cae muerto y luego viene su esposa y también cae muerta, ¿no? Y exactamente con ellos, caen muerto junto con ese juicio. O sea, imagínate la cara del otro, Hazanías. Híjole, ya me toca a mí, ¿no? Pero entonces juzga a los responsables, ¿no?, de todo este suceso que está pasando ahí en ese momento en el pueblo de Judá. Ok, ahora, ¿qué sucede en el verso 13? Perdón, nos quedamos ahí. Dice, entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Bueno, nada más déjame hacer un comentario de esto rapidísimo.
lo que está diciendo es algo que ya hace Ezequiel. Intercede, ¿no?, por su pueblo, y es un corazón parecido al de Jeremías en su época también, ¿te acuerdas? Él intercedía. Pero eso es algo que ya hizo en el capítulo 9, verso número 8, ¿te acuerdas? ¿Mm? Que cuando empezaron los ángeles del Señor a matar a todo el pueblo, él también intercedió y dijo: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Entonces está haciendo lo mismo, Ezequiel está intercediendo otra vez y le está preguntando: ¿vas a destruir a todo el remanente de Israel? Uh-huh. Entonces, en el 14 viene la respuesta del Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di: así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¿Qué está pasando? Le está diciendo Dios: sí, yo entiendo que ellos realmente fueron engañados, que hubieron personas que los llevaron hacia estas cosas, yo lo sé. O sea, no es que también ellos no tengan culpa o responsabilidad, porque a fin de cuentas ellos también aceptaron el haber hecho cosas mal, quizá idolatría o pensar con negligencia en cuanto a su pecado, etcétera. Pero entiende que eso también fue obra de un engaño. Entonces dice: ok, sí, Ezequiel, entiendo eso. Y le está diciendo: pues por eso, aunque los he arrojado, yo les voy a hacer por un pequeño santuario. Lo que está diciendo es: voy a estar con ellos. Ajá. Voy a estar con ellos y se pueden refugiar en mí. No va a haber templo. Es como si, ¿sabes? Es como si Dios quitara su liturgia, ¿no? Esa liturgia absurda, externa, religiosa, que nada más iban al templo, es el templo de Jerusalén, y las ropas, y el lavamiento de las manos, y las ofrendas, y todo eso, pero era puro acto externo, y es quitando Dios todos estos estorbos, para que entonces ellos puedan refugiarse verdaderamente en Dios. Y está diciendo eso: yo voy a ser su refugio. Y entonces ahí en el verso 17 dice: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis secretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, bueno, aquí hay otra promesa de restauración y de renovación, porque está diciéndoles: ¿sabes, Ezequiel? Los voy a traer de vuelta a Jerusalén. Otra vez los voy a reivindicar en su ciudad, pero no solamente eso, por fuera voy a hacer una obra en sus corazones. Y eso es algo que ya conoces tú, porque ¿cuántas veces hemos leído Ezequiel 36, verdad? Es súper famoso y apenas lo dijimos recientemente, ¿no? Y tocamos ahí el tema de Juan capítulo número 3, ¿te acuerdas? Que el pueblo judío, aunque era heredero de las promesas de Dios, aunque eran descendientes de Abraham en cuanto a la carne, realmente no confiaban en su Dios. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón nuevo, sino que tenían un corazón de rebeldía, de desobediencia. Y por más que tuvieran la ley y hubieran sido escogidos como un pueblo especial para Dios, no podían responderle porque no tenían un corazón que amara a Dios, no tenían un corazón de obediencia que quisiera andar en los mandamientos de Dios. Y por eso leímos en esa ocasión apenas Juan 3, donde uno del pueblo llamado Nicodemo viene con Jesús y le dice: ¿cómo le voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Te acuerdas? Y le decía: ¿eres maestro de la ley y no sabes esto? Y le dice en pocas palabras: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo: yo puedo darle al pueblo, a mi pueblo desobediente y rebelde que no ha aprendido a obedecer, un nuevo corazón, una nueva vida. Le puedo yo dar un nuevo nacimiento. ¿Cómo? Al creer en Jesús.
Y cuando crea en Jesús, entonces va a tener este espíritu nuevo, este corazón nuevo, que va a querer obedecer a Dios, que va a anhelar obedecerlo, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Lo que está haciendo Dios con Ezequiel es mostrándole, mi pueblo es rebelde, pero yo voy a hacer una obra en sus corazones. Y esto apunta a lo que iba a pasar en Juan 3 más adelante, con Jesucristo, trayendo vida en los corazones, no solamente de los judíos, de todos nosotros al creer en Jesús. Ajá. Bueno, y en el verso número 20 dice, ¿para qué? Para que anden en mis ordenanzas. ¿Y qué es eso sino amar a Dios? ¿Verdad? O sea, está diciendo para que yo voy a darles un nuevo corazón para que me amen, para que me sean fieles y me obedezcan, porque eso es amor. Y entonces, ese es el propósito de Dios, tener una relación de amor con su pueblo, ¿no? Bueno, y en el verso número 21 hace una advertencia. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Lo que está diciendo es, los voy a juzgar de acuerdo a sus caminos. Y sus caminos están bien torcidos. ¿Ah? Bueno, verso 22. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ahora, para que entiendas esto, si puedes, mírame aquí al frentecito tantito. La ciudad de Jerusalén, principalmente el templo, estaba sobre un monte, ajá, y había una explanada muy grande que es el monte del templo, así se le llama, ¿no? Es una explanadota, y encima está el templo, ajá, pero la entrada no está viendo hacia el sur. O sea, si tú lo ves de sur a norte, la entrada no estaba del sur, sino la entrada estaba al oriente, donde estaba el monte de los olivos de este lado, y aquí estaba la puerta oriental, y luego estaba el atrio interior, y luego estaba el lugar santo y santísimo, pero todo estaba viendo hacia el oriente. ¿Se entiende? Entonces, cuando está diciendo aquí que se puso sobre el monte que está al oriente, significa que ya se salió de su templo. Ya se fue, ya está enfrente, o sea, ya se fue. Eso es lo que está mostrando. Llegó el momento más trágico de la historia del pueblo de Israel, desde que Dios levantó a su pueblo. La historia más trágica. Dios abandonó a su templo. Y dice en el verso número 24, luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, o sea, a Babilonia, o sea, ya se lo llevó de vuelta a donde estaba, en el río Quebar, ahí con los judíos cautivos, con los ancianos. Y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Bueno, hasta aquí se acabó la visión, por lo pronto, de Ezequiel. Pero entonces te decía, qué capítulo, ¿verdad? O qué par de capítulos. ¿De qué está hablando? Está hablando de cómo Dios, la gloria de Jehová, ¿no? O sea, Dios salió del templo por la desobediencia del pueblo, incitada por algunas personas principales dentro del pueblo, ¿no? Pero a pesar de que, pues, digamos, se portaron mal y de que Dios se salió del templo para no estar en ese lugar, a pesar de eso, en el cautiverio los va a guardar, los va a restaurar y los va a renovar de dentro del corazón. Todo eso es lo que estamos viendo en este par de capítulos. Entonces, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Sí? Y ese es el mensaje de estos dos capítulos. ¿Okay? Pero creo que entonces podemos, digamos de manera sencilla, dejar hasta aquí como la lectura, pero creo que sí es bueno platicar de varias cosas importantes. La primera de ellas es la siguiente. Cuando tú escuchas esta realidad de que Dios dejó a su pueblo, ¿a poco no te surgen preguntas? ¿No? Híjole, ¿Dios también me deja a mí si peco? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué pasa si estoy viviendo mal? ¿Dios en verdad me abandona? Bueno, creo que es muy importante analizar eso que está diciendo el texto para poder llegar a una buena conclusión. Para hablar de esto, primeramente quiero decirte, eso en el Antiguo Testamento, por supuesto, el antiguo pacto se basaba en la obediencia a Dios. No lo cumplieron y por eso Dios los abandonó. Pero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento,
Para eso vino Jesús, para darnos un nuevo pacto, porque nosotros nunca pudimos obedecer, porque teníamos un corazón de piedra, muerto, insensible a la obediencia a Dios. No podíamos amarlo. Por eso llegó Jesús a darnos un nuevo corazón y darnos un corazón de carne que quisiera amarlo y obedecerlo. Y todo, ¿cómo es? ¿Cómo sucede esto en mi vida? Pues como te decía en Juan 3:16, creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Es solamente por creer en Jesús. Juan 3:16, o sea, es el Evangelio, ¿no? Es la buena noticia de salvación. Y no tienes que cumplir las exigencias de la ley, que ni podemos, ¿no? Lo único que pide Dios es que creas que Jesucristo es Dios y siendo Dios, murió por tus pecados y resucitó al tercer día y pues está vivo el Señor Jesús. Si tú pones tu fe en eso, entonces Dios nos salva por fe. Esa es la base bíblica, ¿vale? Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tiene fe, le entrega su confianza a Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es totalmente hermoso, ¿no? Porque una persona puede confiar en el Señor Jesús incluso hasta en su agonía. Pudiera confiar en Jesús. Por eso tenemos esperanza. La semana pasada te platiqué de mi tío, ¿verdad? El tío Saúl. Como en sus últimos momentos de vida, o sea, no creo que lo haya hecho de broma, ni jugando, ni nada más para darnos el avión en un momento tan crítico en su vida. Pero me consuela saber que así como él, también el que estaba ahí en la cruz al lado de Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué más le dijo? Nada más le dijo eso. Y sabes, le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por la fe, familia. Y hablando de los bautizos, no es por los bautizos. No es por bautizarte. Porque a lo mejor estás pensando, ¿es por bautizar? No, no es por bautizarte. Es por la fe en Jesús. Que Jesús te da vida eterna. Ni más que le dijera de la cruz, a ver, bájate y bautízate y trépate otra vez, entonces ya te mueres. No, o sea, en verdad, es por fe. Y así es maravilloso como Dios le abre la puerta a todos, en cualquier momento, hasta el último momento te abre la puerta el Señor Jesucristo. Entonces, no te tardes, familia, en verdad, entrégale tu vida a Jesús si no lo has hecho. Pero, ahí va mi segundo punto. Dios nos salva por fe. Pero si hemos reconocido al Señor, como dice Juan 10:9-10, ¿te acuerdas? Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, si tú ya lo has reconocido como el soberano, el Señor, el que está por encima de toda la creación y le has dicho, sí, Señor, yo también creo en ti, que tú eres el Señor y has comenzado a dejar que Jesús gobierne en tu vida, entonces ese debería ser el camino, el pan de todos tus días. Rendición completa al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la respuesta lógica a esa fe. Estás creyendo que Jesús es el Señor, el soberano. Por consiguiente le respondes rindiéndote por completo a Jesús. Es eso, es un rey. Imagínate que cuando es un rey, pues bueno, aquí hay muy pocos reyes en la época del día de hoy, ¿no? Pero la reina Elizabeth, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que la conoces y tú estás en Inglaterra y llegas ahí de viaje y cuando llegas a su reino, o sea, olvídate de las costumbres y todo lo que haces aquí en México. Aquí en México podemos hacer así bien liberales y todo, pero llegas allá y, o sea, te cuadras porque es su reino, ¿me explico? Y es un rey terrenal. Y tú dices, sí, pues sí, pero aquí no puedo hacer lo que hago en México porque aquí sí me meten a la cárcel y aquí sí te sometes aquí a la reina, ¿me explico? Y es lo mismo con Jesús. Si tú realmente has creído que Él es el soberano, pues vas a querer responder en obediencia porque sabes y le has reconocido como rey. Es una respuesta. No somos salvos por obedecer, pero cuando creemos en Jesús y somos salvos por Él, entonces vas a querer rendirte y someterte a Jesús. ¿Se entiende la gran diferencia? Entonces te decía, si Él es el soberano, entrégate por completo al Señor Jesucristo. Vivimos en un reino el día de hoy, que la gente no ve y no reconoce, pero tú y yo hemos reconocido su reino en este mundo. Él sigue siendo el rey
Y tú y yo, al creer en Jesús, somos parte de ese reino. Vivamos realmente considerándolo y obedeciéndolo como nuestro rey. Bueno, esto de rendirte al Señor, que es algo que hablamos el domingo, familia, es la evidencia auténtica de que tú y yo hemos creído en Jesús como nuestro Señor. ¿Verdad? O sea, es obvio, si empezamos a vivir vidas congruentes con esa fe, por supuesto que eso, una vida de obediencia muestra. ¿Por qué te portas así? Pues porque tengo un rey. Porque he reconocido a Jesús como mi rey, como mi Señor. Pues claro, por eso me porto de esa manera. Entonces, por eso te digo, una persona que tiene fe auténtica se va a someter tarde o temprano al señorío de su Señor. Pero una persona que no tiene fe auténtica, tarde o temprano va a abandonar el señorío de su Señor. Bueno, que no era su Señor. Nada más decía, Señor, Señor, pero no hacía lo que Jesús decía. Por eso Jesús viene y confronta la vida religiosa de los fariseos y de todos cuando dice, sí, me dicen Señor, Señor, pero ¿por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les mando? ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, qué diferente es tener solamente un conocimiento de Jesús como Señor a rendirte ante Jesús como Señor. Y chécate, si los querubines que no son redimidos se postran ante Jesús y que no son hijos de Dios y con todo son muy poderosos, se rinden ante Jesús, ¿cuánto más tú y yo que hemos sido perdonados, lavados, incluidos en el reino de Jesús de una manera inmerecida, cuánto más deberíamos rendirnos ante nuestro soberano? ¿Verdad que sí? Entonces sujetémonos al Señor Jesús, familia. Y otra cosa que tenemos que meditar en esta noche es la siguiente. Te decía, seguimos sobre la misma dirección. ¿Por qué la gloria de Dios abandonó el templo? ¿Significa que también me va a abandonar a mí si no lo obedezco? Esa es una pregunta muy interesante. En Ezequiel 11, en el verso número 2, perdón, espera. Sí, en Ezequiel 11:2 hablaba de estos hombres, Jaazanías y Pelatías. Por la culpa, digamos, de ellos, digámoslo así, fue inducido el pueblo hacia el mal, hacia este tipo de idolatrías y corrupciones. Pero también en el verso número 12 dice al pueblo, porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos, según las costumbres de las naciones que rodean habían hecho. Entonces, este pueblo de judío lo que hizo fue que en vez de obedecer a Dios, empezó a cometer idolatrías porque se hicieron más bien semejantes, más que a Dios, a los pueblos de junto. Pues dejaron que los influenciara el mundo, pues, ¿no? Y abandonaron a Dios y empezaron ellos a corromperse como todas las demás naciones. Pero entonces la pregunta surge, entonces, ¿qué, Josué? Si yo he creído en el Señor Jesucristo y si empiezo a desobedecer al Señor Jesús, empiezo a vivir de una manera así como las demás naciones, entonces Dios me va a abandonar. Dios me va a quitar mi salvación, me va a quitar su espíritu. Creo que son cosas que vamos a ir poniendo punto por punto. Mira, punto número 1, doctrinal, base. Número 1, acompáñame a Juan 10:27, por favor. Jesús está hablando, ¿verdad? Y dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces aquí hay una combinación de ambas cosas, si te das cuenta. Porque lo que está diciendo es, yo les hablo, pero cuando les hablo, me responden. Está muy interesante, ¿no? Está hablando de que una persona que ha creído verdaderamente va a
a seguir los pasos de Jesús, a obedecer la voz de Jesús cuando le habla y le dice cosas y lo instruye, ¿no? Pero eso es lo que acabamos de decir ahorita. Pero también dice, pero nadie las va a arrebatar de mi mano. Lo que está diciendo es, hey, la salvación no se pierde. No creemos que la salvación se pierda. Es cierto que tenemos una responsabilidad personal de responder ante Jesús porque es nuestro Señor, es nuestro pastor y nosotros ovejas de su rebaño, pero somos suyos. Así de simple. Entonces creo yo, al menos nuestra postura en Semilla es, no se pierde la salvación, por supuesto que no, porque Él nos compró, somos parte de su rebaño. Es como si yo pensara, o sea, voy a desconocer a mi hijo por el hecho de que me desobedece. No, pues no, o sea, se puede portar muy mal, pero es mi hijo, ¿me explico? Pero el hecho de que sea mi hijo, a mí me gustaría que respondiera como me gustaría que respondiera, ¿no? Pero es mi hijo y lo amo, y nunca va a dejar de ser mi hijo, y con todo y todo, lo amo. Entonces, creo que es un punto importante. Familia, la salvación no se pierde. Dios nos ama demasiado y podemos estar confiados y seguros en su amor. Y dice ahí, mi Padre me las dio y yo y el Padre somos uno, o sea, nadie me las va a quitar, nadie. Entonces tenemos una salvación segura. ¿Cuándo? Cuando creo en Cristo. Así de simple, esa es una base. Ahora también en Juan 14, aquí adelantito, habla del Espíritu de Dios. Jesús también está enseñando en este sermón y dice en el verso número 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Y quién es este consolador? Dice ahí en el verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Lo que está diciendo es que en el Antiguo Testamento el Espíritu se relacionaba de manera muy diferente que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues venía el Espíritu sobre un profeta o sobre una persona, hacía una obra y listo, lo ocupaba en ese momento, ¿no? Pero si la persona era mala, desobediente, ejemplo, Saúl, entonces pues lo abandonaba y lo dejaba y se iba, ¿no? Pero en Jesucristo tenemos una relación permanente con el Espíritu. Cambió la manera en cómo se relacionaba el Espíritu. Ahora, cuando creemos en Jesús, aquí lo que está enseñando Jesús es que nos da su Espíritu para siempre. ¿Lo puedes ver? Es para siempre. Nos los da y ahí se queda en nuestros corazones. Y es muy interesante la analogía porque así como antes había un templo donde estaba Dios en ese templo, ¿no? Y lo abandonó por la desobediencia del pueblo, ahora gracias a Jesucristo, nuestro mismo cuerpo es como si fuera un templo en donde mora la presencia de Dios a través de su Espíritu. Pero la diferencia es que no se va cada vez que estamos desobedeciéndole. No, sino es para siempre. Es una promesa de Jesús. Dice, y estará con vosotros para siempre. Antes estaba junto con nosotros, al lado de nosotros, pero al momento de creer, ahora está dentro de nosotros. ¿Esto sucedió? Sí, eso sucede. Más adelante, ahí chécalo en tu casa, pero en Juan, capítulo número 20, en el verso 21, los discípulos no habían creído en Jesús y no tenían al Espíritu dentro de ellos. Pero en ese capítulo 20, verso 21, creyeron en Jesús y entonces Jesús sopló su Espíritu y entró en ellos. Y a partir de ese momento, el Espíritu ya habitaba dentro de los primeros discípulos. Y empezó esa nueva forma de relacionarse el Espíritu con los creyentes, la iglesia. Todo lo que te estoy tratando de explicar con toda esta teología es que, familia, el Espíritu tampoco se va de ti. No se va, está dentro de ti al haber creído en Jesucristo. En 2 de Corintios, capítulo número 1, también ya lo hemos mencionado seguido últimamente, y dice, el que nos confirma, 2 de Corintios 1:21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Cuando habla de arras, habla de algo seguro, de una garantía. Que está diciendo, te puse mi espíritu para que cuando yo regrese, pues ese espíritu que tú tienes en tu corazón es la garantía de que va a estar conmigo, algo así. Ajá. Y es algo seguro, o sea, no te lo va a quitar, es unas arras, o sea, es una garantía. Suena incongruente que dándote una garantía ahora te la quitas y de, no, te lo había garantizado, pero ¿sabes qué? Ya no. ¿Sabes? No nos dio para siempre su espíritu. Entonces, primer punto, la salvación es por fe. La salvación no se pierde, ¿no? Ni tampoco se va de nosotros Dios, ni Jesús, ni el Espíritu cuando pecamos, ¿ok? Pero, el Espíritu Santo sí se puede contristar por nuestro pecado o se puede incluso apagar por nuestro pecado. Y esto implica dejar de tener comunión con nosotros. Aunque esté dentro de nosotros, puede dejar de tener comunión. Fíjate en Efesios capítulo 4, verso número 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Después de enunciar una lista de pecados, lo que está diciendo es, pero no lo contristes. Cada vez que pecas, entristeces al Espíritu Santo de Dios. Así como tú te sientes mal cuando pecan contra ti, el Espíritu de Dios también es una persona que se contrista, se entristece cuando tú haces cosas que no están bien. O sea, por si piensas, entonces como no se va de mí el Espíritu, no se va de mí Dios, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pero no, porque lo estás entristeciendo. Ahora también en Primera de Tesalonicenses 5:19, dice también, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu se puede comparar con un fuego en el Nuevo Testamento. Literal, creemos que Dios es fuego consumidor. Literal, cuando Ezequiel, Isaías y los demás lo vieron, era como fuego. O sea, esa es su apariencia, de su gloria, de su poder. Pero uno puede hacer menguar ese fuego. Así como cuando tú tienes una fogata y le empiezas a echar tierrita, ¿no? O cualquier cosa que no es un combustible y se empieza poco a poco a apagar. Y ya no cumple, ya no hace lo que hace el fuego vivo, ¿no? Te calienta, te da seguridad, etcétera. Sino que más bien empieza a apagarse. Y todo se empieza a volver oscuro, empiezas a tener otra vez peligro y demás. Entonces, de la misma manera, uno puede hacer eso ¿cuándo? Cuando uno peca. Cuando empieza a dejar de obedecer a Dios, empieza uno a apagar al Espíritu. Entonces, y aparte de eso, no solamente es apagar el espíritu, hoy lo vimos, son carbones encendidos, te empiezas a sentir terrible, como si Dios te fuera a juzgar, la culpa y la condenación y todo lo demás, consecuencia de que nosotros estamos pecando. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es lo que necesitamos meditar y aterrizar en esta noche? Necesitamos aterrizar que aunque el Señor no nos deja, no por eso nosotros debemos de hacer lo malo, de permanecer en el pecado. Acompáñame a 1 Corintios 6, en el verso número 12. Después de decir una larga lista de cosas que estaban mal dentro de la iglesia, entre hermanos, como por ejemplo, que éramos, dice ahí que los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, los que hablan groserías, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en nombre del Señor Jesucristo por su Espíritu. Y luego dice en el verso número 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice aquí, lo que está diciendo es, hay muchas cosas que no son pecado y las podemos hacer, pero si eso me empieza a dominar mi vida y alejarme del Señor Jesucristo, no tengo por qué darle chance a eso, ¿no? Ahora, aquí en el verso 13 aclara algo, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro
como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Tenían un dicho ahí, están diciendo, pues la comida es para la barriga y la barriga para la comida, ¿no? O sea, para eso la hizo, ¿no? Pero está diciendo, usaban ese dicho para decir, pues entonces si eso es para la comida, pues mi cuerpo, pues entonces es pues para el placer. Pero aquí el Señor los confronta y dice, no se equivoquen, no se equivoquen, el cuerpo no es para eso. El cuerpo no es para el placer. ¿Para quién es? Para el Señor. Es para Cristo. O sea, este cuerpo que más adelante, déjame acabar de leerlo para te poder explicar aquí. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo. Perdón, me salté el verso 14. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Lo que está hablando es que tenemos una relación de amor con Jesús. ¿Por qué deberíamos de dejar una relación con Jesús y empezar a coquetear al pecado? Y dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Usted está diciendo, somos del Señor, tenemos una relación con Cristo. El pecado, eso nos hace engañar a Jesús. Y por eso dice en el verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí está el punto. Muchos de los corintios simplemente hacían eso porque ignoraban que su cuerpo era el templo del Espíritu. De hecho, el día de hoy es eso mismo para ti y para mí. En nosotros, nuestro cuerpo es como este templo en donde habita Dios. Y cuando pecamos, estamos ignorando de manera voluntaria, ¿no? O sea, estamos haciendo a un lado el hecho de que Dios habita en nosotros. No solamente te ve, Dios está en ti. Y lo que haces con tu cuerpo, todo eso es corromper el templo donde habita el Señor. Es como meter estos ídolos, ¿no? Que vimos anteriormente en los capítulos, meter ídolos dentro del templo. Es lo mismo, ¿no? Y aquí nombra el pecado de la fornicación o el adulterio, ¿no? Pero, ¿sabes? Cualquier pecado corrompe nuestro templo, nuestro cuerpo, cualquiera. Entonces, por eso, cuando dice, huye de la fornicación, o sea, ni te hagas el muy valiente, ni el muy fuerte, porque neta que te va a vencer. Sal huyendo de la tentación, corre, y de cualquier pecado, familia. No nos creamos demasiado fuertes, aquí dice, huye, esa es la instrucción. Y entonces dice, y considera tu cuerpo como este templo y tu vida sagrada porque ahí habita Dios. Es cierto que no te deja, no te abandona, ¿no? Pero huye de esas cosas. Tú sí debes de huir, pero no de Dios, sino del pecado. Y dice ahí en el 20, ¿por qué? Porque ha sido comprado por precio. O sea, tu cuerpo ya no es tuyo. Familia, te tengo una noticia. Este cuerpo que dice luego, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que se me antoja, porque es mío. Pues fíjate que no, porque este cuerpo es de Jesús. Y dice aquí, ¿qué tengo que hacer entonces? Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Dios. ¿Verdad? Y si estás casado, pues a tu cónyuge también. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más bien con mi cuerpo, al ser un templo. En Hebreos 4, y termino con esto, dice ahí, ¿qué tengo que hacer con mi cuerpo? Y ya que el templo de Dios es mi cuerpo y yo tengo a Dios dentro de mí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que puedes hacer con tu cuerpo es doblegarlo de rodillas y buscar a Dios, porque en oración allí lo puedes encontrar. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Dios, por hablarnos de estas cosas una vez más. Eres bueno, Señor. Te queremos pedir para que podamos asimilar esto y realmente considerar que nuestra vida se trata de adorarte, Señor, y de rendirnos a ti. Porque tú nos has comprado, porque tú habitas en nosotros, porque nunca nos vas a abandonar, Señor. Danos la convicción de amarte y rendirnos en todas nuestras áreas, aunque nos
implica eso morir a nosotros, Señor. Danos el regalo, la gracia, Señor, de aprender a morir y hacerlo para ti y tener una relación de amor contigo, Señor. Y te adoramos, Señor, que así sea en el nombre de Jesús.